Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La radiografía de algunos justos. El día domingo estuvimos hablando de esto, pero por causa del tiempo no lo íbamos a terminar ni el domingo, ni lo vamos a terminar hoy, porque realmente estudiando hay bastantes ejemplos de justos que pudiésemos tomar. Sin embargo, hablamos a manera de introducción el día domingo de que Dios desea que nosotros vamos evolucionando nuestra vida cristiana. Y hablamos, ¿verdad?, de la evolución de algunos hijos que parten como oyentes, evolucionan a creyentes, ascienden a discípulos, se transforman en siervos y son sellados como amigos de Dios. También hablamos acerca de la evolución de un creyente que parte como del sepulcro a una cárcel, a nivel de casa, a nivel de templo y termina en nivel de palacio. También, ¿verdad?, hablamos de la iglesia novia que parte en Cantares como en el capítulo 1 como una iglesia inmadura y en el capítulo 8 como una iglesia madura. Una iglesia que no tiene pechos y luego una que tiene pechos, que puede amamantar. Y miramos entonces que también el Señor desea que como pueblo nosotros evolucionemos a la estatura de justos. No tan solamente en esa justicia que está en Cristo, porque la justicia de Cristo nos hace ser justos. Es decir, que yo estando en Cristo alcanzo la justicia del justo llamado Cristo. Pero Dios anhela que yo tenga también conductas de justos, opiniones de justos, pensamientos de justos, un caminar de justos, una obra de un hombre justo. Y dentro de ese camino hablamos que yo no me puedo conectar en las cosas de Dios de una manera conceptual. Imposible. Es decir, si yo quiero que se refleje el carácter de Cristo en mi vida de manera conceptual, yo no lo voy a lograr nunca, porque no es lo que yo sé, es lo que yo aplico. ¿Me doy a entender? No es lo que yo sé, es lo que yo aplico. Hay mucha gente que sabe que no tiene que adulterar y adultera, que no tiene que mentir y miente, sabe que tiene que orar y no ora, sabe que tiene que leer la palabra y no la lee, sabe que se tiene que congregar y no lo hace. No es tanto lo que yo sé, es lo que yo sé y aplico. Es decir que mi transformación va a ir proyectándose en la medida que yo aplique aquello que yo sé o aquello que estoy aprendiendo o aquello que me están enseñando, impartiendo. Mire qué importante entonces esto. Y dijimos, número uno, que no me voy a conectar de manera conceptual, sino que la conexión con Dios se da en la faceta espiritual. Cuando yo me conecto espiritualmente, tengo una conexión espiritual, entonces también tendré una conexión con las cosas de Dios. Y cuando yo tengo una conexión con las cosas de Dios, entonces mi corazón va a ser tendiente a las cosas de Dios. Y de esa forma, mi caminar va a empezar a evolucionar. ¿De qué forma? A través de la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su jornada es perfecta. Es decir, que como justo, yo estoy emprendiendo un camino, día a día, paso a paso, momento a momento, pero la Biblia dice que mi camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso habla acerca de la senda del justo. Y dijimos en Isaías capítulo 3 que al justo le iba a ir bien. Diga conmigo, a mí me va a ir bien. Pero dígalo fuerte, levante su mano derecha y diga, a mí me va a ir bien. Que la gente diga lo que quiera, pero a mí me va a ir bien. Porque la Biblia dice, decid al justo que le va a ir bien, porque comerá del fruto de sus manos. De tal manera que habían recompensas para el justo. Por ejemplo, claman los justos y Jehová le oye. Es decir, que el clamor del justo es atendido por el Señor, es escuchado por el Señor. Dios mira el camino del justo.
Dios observa las jornadas del justo. Y nosotros comenzamos entonces, bajo esa introducción, a adentrarnos en ejemplos de justos. Y vimos el primer ejemplo, Noé, que dice la Biblia que fue justo delante de Dios en su generación. Y Dios le habló que entrará él y 7 personas más, es decir, él más 7, 8, número de reinicio. Y que los justos, a la manera de Noé, que Noé significa reposo, descanso, los justos, a la manera de Noé, no se salvan solamente ellos, sino que salvan a toda su familia. Amén. Hablamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos el concepto, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, es una verdad en la jornada del justo, que al justo le tiene que importar la salvación de su casa, que al justo le tiene que importar que toda su familia esté dentro del arca. Entonces, yo puedo ser justo a la manera de Noé, y de esa manera me voy a preocupar lo que ocurre dentro de mi casa, lo que ocurre con mi familia, lo que ocurre con mis hijos, la jornada de mis hijos. Y de esa forma, ¿verdad? Noé, que fue profetizado su nombre por Lamec, su padre, y Lamec muchos años antes dijo, le pondremos Noé porque él nos dará descanso en nuestros trabajos y de nuestras obras, profetizando la jornada de justo que iba a tener que emprender Noé. Dios le dio ordenanzas a Noé y vimos que un justo a la manera de Noé es aquel que hace las cosas conforme el diseño de Dios. Entonces diga conmigo, quiero ser justo y hacer lo que Dios me manda. Eso es una característica de justos. Dice que Dios le dijo, haz el arca conforme al diseño. Y la Biblia dice, y Noé lo hizo conforme al diseño. Lo tendrás que hacer de esta medida, 300 de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Y yo le dije el domingo algo interesante que mucha gente no medita. El arca no era un barco. El arca era un bote más grande de lo común. ¿Por qué un barco tiene timón? Y Dios no quería que el arca tuviera timón. Porque cuando hablamos de tener timón, el hombre se involucra, da dirección. Pero el arca no tenía timón, porque quería ser dirigido por Dios. Así también tu familia, que sea dirigida por la mano de Dios. Que Dios dirija sus pasos, que Dios dirija su senda. Y uno de los principios importantes que miramos como ejemplo es que Noé, Dios le dijo que calafateara el arca por dentro y por fuera. Es decir que es importante que usted sea glorioso por fuera, pero también glorioso por dentro. Es decir que lo que usted se mira, que sea una realidad interna. Yo siempre, ¿verdad?, he visualizado esto, que uno es lo que es cuando nadie lo mira. Eso es lo que es uno. Si uno puede aquí en la casa del Señor presentarse lindo, espectacular, en el trabajo, en el colegio, en cualquier parte, pero uno es lo que es cuando nadie lo mira. Si usted logra mantener ese nivel de integridad cuando nadie lo mira, quiere decir que su esencia es la correcta. Si evaluando su vida, su examen, su jornada, su camino, su evolución, usted se da cuenta que tiene acciones que no van de acuerdo a un caminar cristiano, entonces ahí usted debe empezar a poder buscar más de Dios, a buscar más de Dios, a buscar más de Dios, hasta que se manifieste esa estructura verdadera de justo. Amén. Amén. Entonces hoy día, eso lo hablamos el domingo, así, pero como dirían por ahí, brevemente. Y ahora miremos, ¿verdad? Entonces la parte 2 de la radiografía de algunos justos. Yo miraba, la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice, porque es tiempo, diga conmigo, es tiempo. Esto es importante lo que menciona el apóstol Pedro, hablando, ¿verdad?, a los cristianos que estaban expatriados, a los que estaban en la diáspora, aquellos que habían sido quitados, ¿verdad?, del lugar de Jerusalén, de los lugares donde estaba creciendo el cristianismo. Había habido una época de persecución y Pedro, el apóstol, escribe a los cristianos que están dispersos. Y él dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, hace una pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿qué será del impío? ¿Qué será del pecador? Miren lo que pone acá. Quiere decir que el juicio va a partir primero por los de casa, no por los de afuera.
¿cómo se presenta delante de ese versículo? Porque mira, interesante que nosotros miramos que el juicio va a venir sobre aquellos que no temen a Dios, pero sí Dios nos va a mirar a nosotros primero, a la casa, a aquellos que tienen la palabra, a aquellos que oyeron el mensaje, a aquellos que escucharon la enseñanza. Si usted recuerda, vuelvo a la carga a lo mejor con algo que se me quedó pendiente, Noé, que él predicó Noé por 120 años y nadie creyó. Pero imagínense que hay algunos que creyeron, porque algunos creyeron luego que el Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta y llegaron a golpear, abre, no se abre. No, ella no podía abrir porque la puerta la cerró el Señor. Entonces ellos en el juicio de diluvio creyeron y murieron creyendo. A ellos el Señor descendió de las profundidades, a los que creyeron en el tiempo antiguo en el juicio de Noé, y les predicó a ellos, a los espíritus encarcelados. A aquellos que creyeron y estaban en unas regiones de cárceles, pero murieron creyendo. Imagínense la misericordia del Señor. Es decir, que se perdió el cuerpo, pero había, ¿verdad?, un lugar intermedio y había un mensaje que el Señor le entregó cuando descendió a las profundidades. Entonces lo sacó de ahí, pero creyeron. Pero también manifestaron juicio, una sentencia. Entonces, yo miro hoy día que ellos creyeron porque oyeron una predicación, oyeron un mensaje. Y de igual manera tú que estás oyendo acá, tú eres responsable de cada palabra, de cada mensaje, de cada enseñanza que Dios te está impartiendo y que Dios te está entregando. Entonces la Biblia dice que cuando yo decía que no miraba, yo era inocente. Pero desde el momento que dije, veo, entonces tus pecados comienzan a ser manifiestos. Entonces comienzan a darse una realidad de lo que está en mi vida, de lo que está en mi corazón, de lo que está en mi mente, de aquello que debo hacer y de aquello que no debo hacer. Entonces yo le puse acá porque es tiempo. Esa palabra tiempo es kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo decisivo, una hora, una ocasión, un sazón, una oportunidad, un tiempo conveniente, un tiempo correcto, un periodo limitado de tiempo. Y esa palabra, porque es tiempo, que el juicio, es decir, sentencia, decisión, condenación, castigo, llamar a juicio, comienza por la casa. Y esa palabra casa en el griego se traduce como familia, templo, habitación, aún linaje. Es decir, que va a venir un juicio, no tan solamente, ¿verdad?, sobre el templo propiamente tal, porque el templo se mide, dice la Biblia en Apocalipsis, mide el templo, mide el altar y mide a los que le adoran. Se va a medir el templo, pero también tu casa, también tu familia, aún tu linaje, se va a medir. Y luego dice, y si comienza por nosotros primero, quiere decir por primera vez o en primer lugar. Y luego dice, y si el justo, ¿qué quiere decir esa palabra justo? El honrado, el bueno, el recto, el inocente, el observador de las leyes divinas, aquel que no tiene defecto, con dificultad, esa palabra así como a duras penas, así como tratando de salvarse, se salva, se sana, se libra. ¿Qué será? Esa palabra en el griego es para traer delante de la luz, es decir, exponerse del impío, el que está en libertinaje o desenfreno, y del pecador, el que está consagrado a pecar, no libre del pecado, especialmente el malo, el pecador, específicamente los hombres manchados por vicios definidos o crímenes. Interesante es que el Señor dice, si el juicio comienza por la casa, por aquellos que tienen que tener conductas de justos, se salvan con dificultad, ¿en qué lugar quedará el impío que está consagrado al pecado, al crimen, a hacer lo malo? Entonces miremos, hermanos amados, que Dios espera que nuestra justicia sea mayor de aquellos que solamente tienen una vida conceptual cristiana. Se lo voy a reafirmar con esto. Mateo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mire este ejemplo de lo que hablamos de ser justo de manera conceptual. El Señor le está diciendo, cuídate de que no seas justo en una faceta que no logres superar.
a los justos de escribas y fariseos. Es decir, el escriba y el fariseo tenían una medida de justo. Tenían una medida de justo. Es decir, ¿qué significa fariseo? Ayúdeme a predicar. ¿Qué significa fariseo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Tíreme ahí una palabra. ¿Se acuerda o no? No se acuerda, parece. Fariseo significa consagrado, separado, apartado. Eso significa un fariseo. Es decir, que habían fariseos que tenían una justicia a un nivel. Diga conmigo, la justicia, pero dígalo así, la justicia, pero a un nivel. Tenían una justicia. No eran malos del todo. Ponga atención a esto, porque yo le pregunto a usted, ¿hacer misericordia es malo o es bueno? ¿Diezmar es malo o es bueno? ¿Hacer misericordia con el huérfano es malo o es bueno? ¿Dar a las viudas es malo o es bueno? Habían fariseos que decían, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este publicano, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo pago diezmos, porque yo hago justicia, porque yo hago misericordia, no soy como este. Es decir, lo que hacía ese fariseo era bueno o era malo. Era bueno, tenía una medida de justicia. Y el Señor le dice a los suyos, si vuestra justicia no supera esta. Es decir, que Dios espera de nosotros que no solamente realicemos cosas desde la faceta del saber solamente, sino que esa enseñanza esté adentrada a nuestra vida para que sea propia de nuestra naturaleza, para que sea propia de nuestra jornada, para que sea propia de nuestro caminar. Es decir, no que usted vaya al trabajo y escuche un mensaje que le dice, no tienes que mentir, y usted todo el día esté, no tengo que mentir, no tengo que mentir, no tengo que mentir, ay, que no se me escape ninguna mentira, ay, que no se me escape ninguna mentira, Francisco, dile que no estoy, ay, ya mentí, fallé. Todo el día pensando en no mentir. Ay, no, tengo problemas con la grosería. Hoy día sí que no voy a decir grosería. Hoy día que no se me escape ningún garabato, Señor. Y empieza en la mañana y sale y va conduciendo, se le cruza un auto y le salen lenguas, no precisamente espirituales. Quiere decir entonces que esa justicia, esa senda del justo no está dentro de usted. Sabe conceptualmente, sabe lo que tiene que hacer, pero no se ha hecho una revelación, un rema en su vida. Porque yo le digo, la Biblia dice, si vuestra justicia no supera lo de los fariseos y los escribas. Ahora yo le dije lo que era un fariseo. Guardaban las fiestas, guardaban las ordenanzas, cumplían mandamientos, guardaban la ley de Moisés, hacían obras, hermano amado, que eran justas, practicaban cosas, pero no tenían todavía una revelación de la práctica espiritual en su vida, sino más legalismo. Cuando uno ve a un escriba que estaba dedicado a escribir todo lo que repercutía, ¿verdad? O lo que tenía que ver con los mandamientos, con las ordenanzas, con la ley. El escriba era una persona que tenía mucho, hermano amado, temor del Señor. Y dice, pastor, ¿de dónde sacó eso? Si no me equivoco, dice en Deuteronomio 17, que le dice el consejo del 14 para adelante, le dice los consejos del rey. Y le dice que el rey tenía que tener una copia de la ley y escribir todos los días para que aprendiera temor del Señor. Es decir, que yo cuando escribo, por eso es importante tomar apuntes. Porque cuando yo estoy escribiendo la palabra del Señor, al escribir, al oír, al escribir, al leer, se me va adentrando la enseñanza. Por ejemplo, ya terminó nuestro congreso y usted no puede dejar las enseñanzas como que terminó y lo que se acuerda lo guarda y lo que se olvidó, bueno, pasó. No, usted tiene que ir a sus apuntes, usted tiene que comprarse sus DVD. No tan solamente se lo digo yo, se lo dijo el apóstol Sergio, se lo dijo el apóstol Billy, se lo dijo el apóstol Mario. Todos le dijeron, compre su material, vuelva a repisar porque hay cosas que a usted se le pasan y no escucha. Se le pasaron. Entonces, toda esa enseñanza uno tiene que volver a leerla, volver a escribir, perfecto, este punto no me había quedado claro, lo voy a volver a escuchar hasta que se adentre. ¿Para qué? Para que la justicia sea por sobre la del escriba, de aquel que solamente escribe, superior. Sea sobre la del fariseo, solamente aquel que sabe y practica cosas porque son normativas, no porque sea una realidad. Y dice él, no practique tu justicia delante de los hombres, porque yo puedo ser justo delante de la gente, pero que sea justo delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser justos delante de los ojos de Dios?
Porque yo puedo hacer cosas delante de la gente, hermano amado. Voy a hacer esto porque me están mirando. Voy a hacer esto porque mi pastor me está mirando. Voy a hacer esto porque es lo que esperan que yo haga. Pero esa justicia no está ascendiendo. No está siendo como la luz de la aurora. No está evolucionando a llegar a la estatura que Dios espera que nosotros tengamos. Entonces, qué importante es practicar nuestra justicia delante del Señor. Que seamos justos delante del Señor. Que Dios nos ayude a tener ese nivel de justicia. Entonces yo miro eso, que el Señor nos mira. Entonces miremos otro ejemplo de otro justo en este día. El justo Lot. Segunda de Pedro 2, versículo 7, dice: y libró al justo Lot, que estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque este justo que moraba entre ellos, ponga atención, porque este justo que moraba dentro de ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hay cosas que me llaman la atención a mí. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que yo miré o que yo puse para poder sacar alguna enseñanza. Pero miro que el Señor trata a Lot como justo. Es decir, que uno puede tener una conducta de justo en medio de una sociedad perversa. Es lo primero. Es decir, yo no le puedo echar la culpa al empedrado. ¿Me va a entender? Mucha gente dice: yo no logré esto porque la culpa fue de aquel. ¿Ha escuchado? La gente dice: no, la verdad que yo no alcancé a estudiar porque mis padres no tenían para pagarme mis estudios. Bueno, ¿y usted no podía trabajar y pagarse sus estudios? No, lo que pasa es que yo soy así porque me tocó este escenario. Bueno, ¿y ese escenario por qué no se esforzó por cambiarlo? No, lo que pasa es que no alcancé a hacer este trámite. ¿Por qué? Porque nunca alcanzo a terminar en el horario que yo llego. Bueno, vaya más temprano. Hay gente que habitúa a echar la culpa a los demás de sus errores o de sus fracasos. Es interesante ver que yo sí puedo ser justo en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, en un ambiente complicado, en un ambiente perverso, libertino. Sí, Dios mira que yo puedo ser justo. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona diciéndole: yo no les digo que ustedes, hermano amado, se aíslen del homosexual, se aíslen del que miente, del que roba, del que engaña, del que pervierte, del que es malhechor, porque si fuera así tendrían que salir de este sistema. Pero sí les digo, no se junten con aquel que se dice hermano y practica estas cosas. O sea, mire qué interesante es. Es decir, yo puedo estar en un ambiente donde hay muchas personas que viven diferentes estilos de vida, pero puedo mantener mi consagración y mi justicia y ser justo. Ahora, cuando hay alguien que se dice ser hermano y practica estas cosas, ese es otro rollo. Ese tiene otro problema, porque dice que se dice hermano, es decir, no lo es, porque si practica eso, no lo es. Por eso dice, aquel que se dice hermano y practica estas cosas. Eso es, hermano amado, uno que se dice hermano, pero practica una vida libertina, es decir, no está practicando una justicia para agradar a Dios, sino a lo mejor está guardando una apariencia y hipocresía. Entonces nosotros tenemos que avanzar a eso. Ahora, el justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Hay cosas que me llaman la atención. ¿Por qué está abrumado por la conducta de ellos? La Biblia dice que él miraba y oía, y todos los días afligía su alma justa. Le pregunto, yo me pregunto y le pregunto a usted. Miremos la radiografía, el examen interno de la vida de Lot. Si él, ahora le pongo un ejemplo. Si hay cosas que están destruyendo tu familia día a día, ¿qué es lo que haría alguien que verdaderamente le importa a su familia en ese entorno? ¿Seguiría ese entorno o saldría de ahí? Le pregunto, una persona que está viendo que su familia se está arruinando en un ambiente, ¿lo sigue teniendo en ese ambiente o lo saca de ese ambiente? Le pregunto, ¿qué haría usted? Se le están perdiendo sus hijos, se está destruyendo su casa, se está destruyendo su matrimonio. ¿Qué es lo que haría usted? Salir de ese lugar. Eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros, salir. Pero ¿por qué no salía Lot?
O sea, mire, la Biblia presenta que era un hombre justo. Todos los días estaba mirando los hechos inicuos de ellos. Todos los días. Y ya usted sabe que los ojos de los hombres se alimentan por lo que ven. La Biblia dice en el Pedro que ellos dicen que se alimentan de adulterio sus ojos y nunca se sacian con la vista. Cuida tu ojo, porque si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué piensa usted? Que el justo Lot, que era justo, en una medida, estaba todos los días mirando la inmoralidad de los hombres. ¿Usted cree que se contaminaba su corazón? ¿Sí o no? Claro. ¿Y por lo que oye? ¿Se contamina el corazón por lo que uno oye? Claro. Afligía su alma todos los días. Es decir, sabía que estaban haciendo lo malo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no salía de ahí? ¿Por qué no salía de ese ambiente? Entonces yo puedo mirar que tú puedes ser justo a la manera de Noé, que mete toda su familia en el arca, o justo a la manera de Lot, que tiene a toda su familia en Sodoma, viendo que se está corrompiendo, viendo que se está dañando, viendo que se está extraviando, viendo que se está arruinando, pero no lo saca de ahí. Entonces, aquí podemos mirar varias cosas. ¿Qué características miramos en la vida de Lot? Por ejemplo, Lot, para que usted la note, significa cobertura. Curioso, Noé significa reposo, descanso. Lot significa cobertura. ¿Qué influencias tenía Lot sobre su vida? Cuando se habla de Lot, el sobrino de Abraham, generalmente se le asocia ¿a qué cosa? ¿A Sodoma? Cuando usted le escucha a Lot, ¿a dónde se le va su mente? Sodoma y Gomorra. Hermano, al tiro se le va el juicio de Sodoma y Gomorra. El fuego, la ceniza, la ciudad destruida, sobrino de Abraham. ¿Cierto? Se le va. Que es como Lot, Sodoma y Gomorra sinónimo de pecado. Sin embargo, la Biblia reconoce en Lot que era un hombre justo. Y es tomado como aquel que tiene actitudes de justo, y es una señal de aquellos cristianos que van a estar viviendo el tiempo del fin. Es decir, antes que venga el día grande y terrible del Señor, va a ser como los días de Noé. Señal. Va a ser como los días de Lot. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, edificaban. Mire qué interesante las características que da del escenario de los cristianos del tiempo del fin. Es más, el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, dijo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué teníamos que acordarnos de la mujer de Lot? Y dice esa frase: acordaos de la mujer de Lot. Como que la mujer de Lot hizo algo que el Señor quiere que nosotros no olvidemos. ¿Para qué? Para que no lo realicemos, para que no fallemos en lo mismo. Entonces, se habla acerca de Sodoma y Gomorra en una faceta de pecado, pero se considera como actitud de cristianos que van a estar en el tiempo del fin. Y vamos a ver entonces que Lot, que su nombre significa cobertura, también tenía varias influencias sobre su vida que fueron operando a tal punto que él, siendo justo, tenía prácticas o acciones que de una u otra manera lo hacían justo, pero no en un nivel perfeccionado. Ahora le voy a decir algo: la justicia de un hombre justo se tiene que perfeccionar. Por eso es que partí este tema el domingo, por eso es que partí este tema hoy, hablando de la evolución, hablando de aquel que tiene que crecer. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a la perfección. Es decir, ¿en qué nivel de justo estás tú? ¿Tu justicia supera la de un escriba? ¿Tu justicia supera la de un fariseo? ¿Tu justicia es la que clama y el Señor le oye? ¿Tu justicia es la de que meta a toda su familia para salvación? ¿O tu justicia es la que tiene a tu familia y estás viendo que se está corrompiendo y solamente tú dices: ay, mi familia está mal, y no hacen nada? Porque esa es la actitud de Lot. Lot miraba: ay, están haciendo lo malo, ay, están sufriendo, ay, están extraviándose, ay, la inmoralidad, ay, la indecencia, ay, esto no agrada a Dios. Pero no salía.
Entonces tú puedes ser justo a una manera de imperfección, a un nivel bajo, y tener a tu familia siendo justo, entendiendo que estás en Cristo, pero no en un nivel perfeccionado. Entonces tú estás viendo que hay cosas que pueden destruir tu casa y las toleras. Y dices, ay, esto está haciéndome mal. Ay, yo sé, pastor, que tengo que hacerlo. Ay, pastor, yo sé que tengo que dejar esto. Ay, pastor, yo sé que tengo que congregarme más. Ah, pastor, yo sé que esto no está bien que vean mis hijos. Pero no hacen nada. No hacen nada para cambiar esa realidad. Entonces puede ser un justo a la manera de Lot, que todos los días ves y oyes cómo se corrompe el sistema, cómo está corrompiéndose tu familia y no hacen nada. Interesante. Lot tuvo varias coberturas las cuales se influenciaron en su desarrollo, en su vida, y de eso es importante mirar. Por ejemplo, él sale de un lugar llamado Aram, y Aram significa un lugar muy seco. Este quiere decir que en el transcurso de la niñez de Lot nunca recibió amor paternal. Además estaba sin el agua de la palabra. Nació en Ur, que significa fuego. Esto nos habla de las tentaciones, de las pasiones, de las aberraciones sexuales. El fuego se puede comparar, hermano amado, con muchas cosas en la Biblia. Pasiones sexuales, el fuego de los huesos, la fiebre de los huesos, el chisme, el hablar mal, el adulterio. Y entonces Lot tiene una influencia de Aram, de un lugar seco, y de Ur, que significa fuego o pasiones. O, hermano amado, una fuerte tendencia a lo sexual. Cuando usted mira, yo no me acuerdo si ya lo prediqué ese tema o no, estoy haciéndolo, o yo no me acuerdo. ¿Le prediqué acerca de las costumbres griegas? Todavía no. Bueno, ahí lo estoy trabajando. Porque Grecia significa efervescente y caliente. Entonces, mire qué interesante es poder ver que Lot tenía una influencia sobre su vida. Tenía una influencia de fuego en un ambiente de sequía. Entonces me doy a entender que a lo mejor él sabía que era malo, pero lograba tolerarlo porque salió de un ambiente de esa realidad. Es decir, cuando un niño crece en un ambiente de violencia y de golpe, y después más adelante ve violencia y golpe, no tiene como su mirada adaptada a eso. Como que sabe que es malo, pero lo tolera. ¿Usted qué cree que está haciendo el enemigo hoy día con nuestras generaciones? ¿Usted por qué cree que él está mostrando a la sociedad matrimonio del mismo género, ideología de género, revistas pornográficas en las calles, que todos tengan acceso a toda la cosa? ¿Por qué? Porque si él hace que tu visión se adapte a eso, quiere decir que muchos cristianos en el tiempo del fin lo van a tolerar como normal. Como algo normal. Ahora cuando están haciendo, por ejemplo, estos experimentos, ¿cómo se llaman estos? Blue, no me acuerdo la palabra, donde hacen imágenes proyectadas en el cielo. ¿Se acuerda alguien del nombre de eso? Que le llaman proyecto Blue, no sé cuánto. ¿Ah? No se acuerda, pero ahí lo buscamos. Pero hay ciertos experimentos donde proyectan imágenes en el cielo holográficas y presentan esto en el cielo. Entonces usted puede estar aquí en la tierra y ve en el cielo, no sé, una ballena. Ve en el cielo ovnis, ve en el cielo ejército, ve pantalla, ve cualquier cosa. Adecuando a la gente. ¿Para qué? Para que cuando aparezca el Hijo del Hombre y donde todo ojo lo vea, digan, esto es cualquier cosa. Entonces el enemigo busca hacer cosas para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos comiencen a verlo como normal. Pero te voy a decir algo, el sistema que está viviendo nuestra sociedad y el camino de nuestra sociedad no es normal, está apartándose, se están dictando leyes injustas. Y en ese camino tú no puedes solamente afligir tu alma como justo, tendrás que tomar decisiones, tendrás que tomar determinaciones, tendrás que velar por el cuidado espiritual de tu familia, de tus hijos, de tu hogar. Tendrás que mirar qué vas a tolerar y qué no vas a tolerar. Dios no te va a librar nada de lo que tú toleres en tu vida. Entonces yo tengo que decir al Señor, Señor, sácame de la influencia de lo seco, de la influencia del fuego que arde, de aquellas tendencias normales que incitan mis pasiones, mis debilidades, las incitan a alejarme de ti, Señor. Lot, curiosamente, cobertura. Y esta palabra de Lot, que era cobertura, hermanos amados, también recibió una influencia. Las coberturas son influencias sobre la vida de las personas.
Entonces también sale de un lugar que significa también Taré. Usted lo mira porque Harán es lugar seco. Usted lo puede encontrar eso en Génesis 11, verso 27. Ahí está Harán de Ur. Y hermano amado, su cobertura Taré, que significa nacido muy despacio. Los niños que nacen muy despacio tienen problemas. Por ejemplo, empiezan a tener problemas sus esfínteres. Se envenenan a la madre y a ellos mismos. Producen sufrimientos para la madre y para el mismo. Esto quiere decir que los que han sido engendrados, pero aún no han sido dados a luz, pueden envenenar a los hermanos y provocar sufrimientos a la iglesia. Significa esto Taré, los que han nacido muy despacio. Aquellos que no han progresado en esa etapa primaria. Los que no han nacido de nuevo y se han alimentado correctamente con leche. Solamente tomaron un tiempo y se quedaron estancados y no siguieron en su discipulado, no siguieron en su formación, no siguieron en su crecimiento. Ellos comienzan a dañar el cuerpo de Cristo. Ellos comienzan a causarles sufrimientos, a envenenar a los hermanos. Como hay cosas que no entienden, comienzan a hablar mal. Esto no lo entiendo y comienzan a hablar mal. Esto no lo comprendo, comienzan a hablar mal. Los ponen en alguna tarea y todavía no tienen la madurez suficiente y ven algo, se enferman y contaminan. ¿Por qué? Porque todavía no han crecido en estatura. Estas son las coberturas que tuvo Lot. Hermanos amados, de Harán, de Ur de los caldeos, su descendencia Taré, hermano amado. Y luego también tenemos la cobertura de Abraham, que significa padre enaltecido. No Abraham, sino Abraham, antes que Dios le cambiara el nombre. Significa padre enaltecido, representa aquellas actitudes que un cristiano como puede tener al no reconocer sus propios errores delante de sus hijos, o no dándose cuenta que debe ser ejemplo para ellos. Es uno que no ha madurado y todavía se enseñorea del rebaño que se le ha encomendado. Por ejemplo, no autoridad, autoritarismo. Entonces Abraham, siendo padre enaltecido, todavía no había evolucionado a la faceta de justo totalmente. De hecho, no le cambian el nombre hasta cuando Dios se le presenta y le dice: ya no te llamarás más padre enaltecido, ahora voy a mudar tu corazón y también voy a mudar tu nombre y te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Pero la Hei que puso en medio del nombre Abraham está en el nombre de Dios. Le cambió el nombre y le puso la Hei en medio del nombre de Abraham. Le puso la H intermedia y le puso la Hei. Esa letra está en el nombre de Dios para cambiarle completamente su identidad. Hermanos, nosotros tenemos que lograr que Dios vaya operando en nuestra vida y Dios vaya operando en nuestros corazones. Amén. Mire características que tenía, ¿verdad?, Lot. Ante una primera oportunidad se quiere separar, hermano amado, de la fe. Luego avanza el tiempo. Luego nosotros miramos que a Abraham Dios lo había prosperado, había crecido, había aumentado los rebaños, había aumentado su caminar, había aumentado su familia, había aumentado sus pastores, hermano amado, y hubo altercado. Y ante la primera oportunidad, Lot dice: bueno, ya no podemos estar juntos, ya no podemos caminar juntos, me voy a tener que separar, me voy a tener que abrir. Y mire el camino, hermano amado, que es interesante que quiere tomar Lot, porque cuando él se separa de Abraham, de su cobertura, de su padre de fe, aquel que le inspiraba fe. Si él se separa de la fuente de fe, iba a empezar a secarse, iba a empezar a manifestar la casa de Aram, la casa de Ur de los caldeos, la casa de Taré, la casa de la idolatría, la casa de no tener confianza en el Señor. Y lo que ocurre con eso, que, hermano amado, inmediatamente cae en esclavitud. Es tomado esclavo. Un justo a la manera de Lot cae fácilmente en la esclavitud. Y no tan solamente él, sino que toda su familia cae en esclavitud. Ponga atención a esto, porque desde el momento que tú te separas de la fe y separas tu familia de la fe, tu familia cae en esclavitud. Lot se separa y le llegan las noticias que a Lot lo habían tomado esclavo. A él, a su casa, a su familia y a todo lo que tiene. ¿Y cómo sale entonces, hermano amado, un justo a la manera de Lot de la esclavitud? Con, hermano amado, un hombre de fe. Porque dice la Biblia que Abraham dice que tomó a los hijos nacidos de sus lomos. Ponga atención a esto: a los hijos nacidos de sus lomos y a los criados nacidos en su casa. Yo le pregunto,
¿Había nacido Isaac ahí? ¿Estaba Isaac? ¿No? Si no me equivoco, todavía no estaba ni Ismael. Y la Biblia dice que él fue a pelear con los hijos nacidos de sus lomos y los siervos nacidos en sus casas. Entonces, ¿pueden haber hijos espirituales que se transformen en hijos nacidos de los lomos? Pregunto. Claro. Claro. Usted ha visto gente que se da una tremenda experiencia. A veces hay hijos espirituales que se portan mejores que hijos biológicos. Mejores, hermano. Más respetuosos, más fieles, más obedientes, más dedicados, más servidores, más entregados. Y él va con 318, que es el número de gobierno. 3 más 1 más 8, que es el número de gobierno. 12. Esos 318. Va a la Betea y rescata, hermano amado, Lot. Ahora, ya le dije hasta este punto que Lot tiene un corazón justo, pero contemplaba algo y no era libre, lo aceptaba, lo toleraba. Es decir, estaba con su familia en la corrupción, estaba en su familia, ¿verdad?, en el desvío, estaba su familia viendo la inmoralidad, la indecencia, vivía en Sodoma, vivía en Gomorra, estaba en ese lugar, tenía una influencia de Aram, de lo seco, de lo sexual, del fuego, de la idolatría, tenía una influencia, hermano amado, de la casa de Taré, que eran aquellos que no habían crecido o habían nacido despacio, no se habían desarrollado, y hermano amado, se había apartado de la casa de en este caso Abraham ya, y había tenido una influencia de la arrogancia sobre su vida a través de esta faceta del padre enaltecido. Se quiere separar nuevamente de la fe, es tomado esclavo, y mire qué interesante es, su corazón lo lleva a Sodoma y Gomorra. Es interesante ver esto, ¿por qué? Porque Abraham, pues que el rebaño, ¿verdad?, de Lot crece y se esparce. Había altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y ellos tienen una conversación y dicen, escoge tú el camino, le dice. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge, Lot, cuál es tu camino. Y dice la Biblia que Lot alzó su mirada. Diga conmigo, Lot alzó su mirada. Y vio sus ojos, lo puso en la región del Jordán. Dice la Biblia que era la región de riego, como el Edén del Señor. Y él dice, para allá voy a ir. Ese es mi camino, porque lo miró de manera terrenal. Escúcheme bien, usted nunca puede mirar las cosas de manera terrenal. Si usted la mira de manera terrenal, usted se puede equivocar. Todo, mírelo de manera espiritual, porque para el espiritual todas las cosas le son espirituales. Luego que Lot alza su mirada, él mira la región del Jordán, toma una decisión no espiritual, toma una decisión material, terrenal, y toma una mala decisión. Y luego Dios le dice a Abraham, ahora alza tu mirada. Mire la diferencia. Lot alzó su mirada y ahora Dios le dice a Abraham, alza tu mirada. Cuando Dios fija tus ojos en el lugar donde Dios quiere que los fijes, hermano amado, Él va a bendecir la obra de tus manos. Entonces que Dios te diga a tu familia, alza tu mirada. Que Dios le diga a tu casa, alza tu mirada. Y no seas tú poniendo tus ojos de manera terrenal, de manera material, de manera humana, de manera, hermano amado, completamente simple, hermano amado, en algo que puede repercutir en la vida espiritual de tus hijos, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus proyectos. Tienes que involucrar a Dios en tu jornada y dejar que Dios te ponga adelante. A veces, hermano amado, mire, a veces Dios pone sentires espirituales tan lindos en el corazón del hombre, pero como no son atractivos a nuestros ojos, los desechamos. Por ejemplo, Abraham dijo, Dios, alza tu mirada. ¿Y sabe lo que uno que vio? Desierto y montes. O sea que si Abraham hubiese mirado de manera terrenal, no era ningún atractivo ese lugar. Entonces a veces Dios alza tu mirada para que veas algo que verdaderamente es bendición y útil para ti. Pero como no alimenta tu visión, no es atractivo a tus ojos, puedes despreciarlo. No desprecies aquello que el Señor está poniendo delante de tus ojos. Aunque no sea atractivo a tus ojos, no quiere decir que no venga de parte de Dios.
algo Dios va a querer hacer contigo. Algo Dios va a querer hacer con tu casa. Algo Dios va a querer hacer con tu hogar. Algo Dios va a hacer con tu matrimonio si dejas que Dios ponga esa luz, esa guía en tu mirada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia que Él dice, ese es mi lugar, ese es mi camino. Y interesante, porque yo lo puse aquí como frase, ¿verdad? Pero la idea es que usted también lo revise, lo vaya revisando. Porque dice la Biblia que Lot puso sus tiendas. Miren lo que dice. Poco a poco puso sus tiendas cerca, poco a poco, hasta que llegó al lugar viviendo en Sodoma y en Gomorra. Es decir, no fue que él llegó y dijo, para allá me voy, y levantó su tienda y entró en medio de la ciudad y se estableció a vivir ahí. No, poco a poco se fue acercando, 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 a tal punto que terminó viviendo ahí en medio. Ahora le pregunto, hasta esta faceta de lo que le he hablado, ¿por qué Lot no sacó a su familia de Sodoma y de Gomorra? Le pregunto. ¿Por qué cree usted que Lot no sacó a su familia de Sodoma y Gomorra? Había sido contaminado, sí, pero más profundo que eso. Aunque ya eso es profundo, estaba contaminado, pero más profundo. La justicia no era perfecta, pero algo estaba en su corazón que lo hacía vivir ahí. Tenía un engaño, había una atadura, había una ligadura en su alma. ¿Cuál era? El engaño de la riqueza. Él sabía que estaba en ese lugar viviendo inapropiadamente. Sabía que estando en ese lugar, en su trabajo diario, le iba a repercutir ingresos, pero estaba costando la contaminación y la ruina de su casa. Y él estaba sopesando. ¿Dejo Sodoma y Gomorra por la vileza de los hombres o la tolero porque me genera un ingreso? ¿Qué decido? ¿Qué decido? Tenía una atadura. Es decir, él trabajaba en Sodoma, tenía su ganado, tenía su comercio, tenía, ¿verdad?, sus negocios, le generaba un ingreso. Escúcheme bien, fue tal grado de contaminación que Lot trata a los sodomitas hermanos míos. Hermanos míos lo trata, hermano amado. A los sodomitas, siendo un hombre que había ya experimentado fe, que había estado en la casa de un hombre que ya sabía o había oído la voz de Dios. Hermano amado, y le dice, hermanos míos, a los sodomitas. Entonces, mire que la vida de este Lot fue complicada. ¿Por qué? Porque este justo, a la manera de Lot, no alcanza a salvar a su familia. No la salva. Por eso le digo, la radiografía de algunos justos, a la manera de Noé y a la manera de Lot. Vamos a ver seguramente otro domingo, otro miércoles, otro domingo, la radiografía de otros justos. Pero estamos viendo hoy la de Lot. Lot no alcanza a salvar a su familia. Mire qué interesante es que fue a tal grado llega que no alcanza a salvar, que Abraham intercede por Lot. ¿Sabe a quién se le avisó que iba a destruir Sodoma y Gomorra? No se le avisó a Lot, se le avisó a Abraham. En Génesis 18 le avisan a Abraham y le dice, ¿hará algo al Señor sin hablarle a su amigo? ¿Hará algo el Señor sin avisarle a su amigo? Entonces dice el verso 32 de Génesis 18, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. ¿Saben quién le salvó la vida literalmente a Lot? Abraham. Lot era justo, imperfecto, justo imperfecto. Pero Abraham, a través de su intercesión, logró una oportunidad para que esa familia fuera librada. Te voy a decir algo de parte del Señor. Hay gente que un día conoció al Señor y hoy día está alejada o está viviendo apartada del Señor. Te voy a decir algo. El poder de la intercesión puede salvar a aquellos del juicio. Que tú los presentes en oración y le digas al Señor, Señor, alcánzalos. Ten de ellos misericordia, alcanza su vida, alcanza su corazón y por amor a ti,
por amor a ti, por amor a tu casa, por amor a tu familia, Dios puede oír tu oración y dice, voy a salvar a este justo, voy a salvar a este que un día estuvo conmigo, se alejó, pero este está intercediendo. Este está rogando. El poder de la intercesión. No le dijo Dios a Moisés, voy a destruir a este pueblo entero porque es pueblo desobediente y duro de servir. Y Moisés le dijo, no, oye la intercesión de tu siervo, perdona su pecado. Y Dios le dijo, por amor a mi siervo, no destruiré a este pueblo. O sea, mire qué interesante es que la intercesión tiene poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de hecho Dios siempre anda buscando un intercesor. Dice, y yo iba a herir la tierra esperando que alguien se pusiera en la brecha para que yo no le hiriera. Es decir, puede haber una sentencia, pero cuando se presenta un intercesor, hay algo que ocurre en la esfera celestial. Hay algo que se detiene. Hay algo que se interrumpe. Entonces no te canses de orar por tu casa. No te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu matrimonio. No te canses de pedir al Señor por tu hogar. ¿Por qué? Porque tu oración tiene poder delante de los ojos de Dios. No se canse. Lot había contaminado tanto su vida y tanto su alma que no había avanzado para poder salvar su casa. Había perdido credibilidad. Si quiere el hermano de turno en el piano me acompaña. Había perdido credibilidad. Usted lo puede ver en Génesis 19, verso 14. Dice, y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus yernos les pareció que bromeaba. Escúcheme bien. Un justo a la manera de Lot es un justo inconsecuente. Entonces cuando ellos, hermanos amados, se quieren poner serio, nadie le cree. Ha visto gente que usted dice, lo ve siempre bromeando. Entonces en el momento que se quiere poner serio, todos piensan que está bromeando. Entonces Lot era justo, contaminado, viviendo en Sodoma y en Gomorra. No alcanza a salvar a su familia y Dios le empieza a hablar y le entrega el mensaje por medio de ángeles. Ponga atención. Por medio de ángeles, los ángeles de Dios son sus ministros que te enseñan, que te advierten, que te exhortan, que te predican. ¿Para qué? Para que Dios libre tu vida. Los ángeles Dios se los mandó para que libraran la vida de Lot. Y le dicen, llegan a la casa de Lot y le dicen, vámonos, es tiempo de salir. Y él le dice a su familia, le dice a sus yernos, vamos, salgan de acá, levántense, este lugar va a ser destruido. Y a sus yernos le dijo, te está bromeando. Estaba tan contaminado, hermano, su vida, que aún su mensaje era poco creíble. No seas justo a la manera de Lot. Que tu mensaje sea creíble en tu casa. Que tú digas, familia, hogar, Dios me habló esto. Y que tu esposo te diga amén. Que tu esposo te diga amén. Que tus hijos digan amén. Papá, yo creo que tú eres un hombre de Dios. Yo creo que tú eres una mujer de Dios. Si Dios te lo dijo, yo lo creo. Que sea creíble tu mensaje. ¿Sabes cómo es creíble tu mensaje? Cuando eres consecuente en lo que dices con lo que haces. Si tu familia te ve siendo consecuente en lo que dices y haces, tu mensaje será creíble. Eso se gana y se llama autoridad. Cuando tú dices algo y lo haces, ganas autoridad. Verso 16. Tan contaminado estaba Lot que fue cuestionado en su mandato. Génesis 19, verso 16. Qué interesante, yo lo miraba y decía, mas él titubeaba. Escúcheme algo. Si usted quiere que su familia sea radical y empiece un camino, usted no puede andar con ambigüedad. Ya muchachos, hoy día vamos a partir y vamos a comenzar a orar. Y el primer día de oración se queda dormido. ¿Nadie le cree, hermano? Ahora sí que sí, terminó Ana de sanidad y nuestra familia, yo y mi casa serviremos al Señor. En parte de la semana y cri, 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 cri. Mas él titubeaba. Sí, no,
ahora sí, ahora no. Ahora vamos a meternos con Dios. Y tu esposo no ve eso, tu esposa no ve eso, tus hijos no ven eso. Ahora sí vamos a emprender este camino. No cumple. Ahora sí vamos a meternos con Dios. No lo hace. Entonces el mandato es el que titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ay, hermano, póngame atención. ¿Cómo termino esto para este día? Ya voy a terminar. A ver, Carlito, véngase para acá. Véngase para acá. Pero rápido. Vamos lento, hijo, rápido. Él es Lot. Póngase aquí, Lot. ¿Ya? Lot, te dice el ángel, va a venir destrucción sobre Sodoma y quiero que tu familia se salve. Lot va y le dice a su familia, va a venir juicio. Va a venir juicio. Entonces Lot dice, familia, se va a destruir, va a arruinarse, vámonos. Mas él titubeaba. ¿Qué dice que él titubeaba? Ahí corría poco. ¿Y qué le dice entonces el verso que le dije ahora? Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron de su mano. Ponga atención a esto. Miren lo que hace la bondad del Señor. Los ángeles del Señor, miren lo que hacen. Él está ahí, le están diciendo, tenés que salir, tenés que correr, arranca. Y él titubeaba, como diciendo, ¿me voy o no me voy? Pero si no me están creyendo mi mensaje, ¿me voy o no me voy? Escúcheme bien, el mensaje de que el Señor viene, viene. Y algunos cristianos van a titubear. ¿Viene o no viene? ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o me quedo? Y miren, los ángeles del Señor dice que lo tomaron de la mano, lo sacaron. La mano de su esposa, la sacaron. La mano de sus hijos, lo sacaron. Le pregunto, ¿Lot salió solo o lo sacaron? Gracias, hijo. Tú no puedes ser justo a la manera de Lot. No puedes, Señor, estarte obligando. Hermano amado, si la Biblia dice que nosotros debemos orar para ser dignos de ser librados de las cosas que han de venir sobre la tierra, entonces que te diga el Señor, vámonos, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada cual conforme sea su obra. Y el Señor le dice a su iglesia, nos vamos. Y usted, ¿me voy o no me voy? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿O quiere quedarse aquí en la tierra ahí? Hermano amado, el día del Señor, en su venida secreta, a algunos le va a pillar mal parado. Algunos van a estar en sus negocios, algunos van a estar en su matrimonio, hay otros van a pillarse en su yunta de bueyes, en alguna celebración. Toda la vida, hermano amado, esperando para que se le diera una oportunidad. Se le dio la oportunidad y vino el Señor. Va a estar ahí. ¿Me voy o no me voy? Por último voy a pasar la gran tribulación prosperado. Mira el pensamiento, hermano. No, que cuando venga aquí el Señor diga, nos vamos. Y aquí que quede, hermano amado, su casa, su auto, sus viajes, sus títulos, su ropa, también se van a quedar todo lo que sigue. Pastor, ¿y qué pasó con la casa? Se recién había pagado el primer dividendo. Hermano, no importa. El jovencito que se casó recién, hermano amado, se casó, iba camino en la noche de boda y el Señor, ¡no! Me quedo, me voy. Que tu sentir sea cuando el Señor te diga, va a venir juicio sobre aquí. Sal con tu casa, sal con tu familia, sal con tus hijos, sal con tu hogar. La Biblia dice a su pueblo, escúcheme bien, Dios nunca le mandó a su pueblo que tolerara. Dios le dice, salid pueblo mío de medio de ellos y no se contaminen. No le dice quédense y aguanten. Le dice, sal de ahí. Hay cosas que te están contaminando. Hay cosas que están matando tu fe. Hay cosas que están matando tu confianza. Hay cosas que te están apartando del Señor. Entonces, a la manera de Lot te digo hoy día, ¿qué estás esperando para salir de ahí?
que tu casa se destruya? Lot no salió de ese lugar. El verso 17, lo sacan a él, sacan a su familia, sacan a todo. El verso 17 dice: y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, número 1, huye por tu vida. Número 2, no mires detrás de ti. Número 3, no te detengas en ninguna parte. Y número 4, escapa al monte. 4 consejos le dicen: huye por tu vida, no mires atrás, no te detengas y anda a un lugar alto. Y él empieza a dar indicaciones. Este lote es tremendo. Si he hallado gracia en tus ojos, no me mandes para allá, mándame para otra parte. O sea, le estaban salvando la vida y después se pone regodión, hermano. Verso verdad 26 dice: pero la mujer de Lot, que iba atrás de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Qué ocurrió? Su esposa murió. ¿Sabe por qué la gente mira atrás? Porque aunque el Señor la ha liberado, todavía su corazón es esclavo. ¿Qué cosas de tu pasado echas de menos? ¿Qué cosas son las que te atan a no hacer la voluntad y el propósito de Dios en tu vida? ¿Será que tienes ligaduras en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón? Que el Señor te quiere sacar del juicio, sacarte de no hacer lo que Él quiere para ti, y tú todavía estás atado en Sodoma, en Gomorra, por alguna atadura que está en tu alma. Y el Señor te dice: sal fuera. Y cuando Él te saca, te dice: no mires atrás. Y la indicación en su familia no fue tan clara, porque Él tampoco la establecía tan clara, con un carácter tan claro. Su esposa mira atrás, porque aunque ella había salido de Sodoma, su corazón nunca salió de ahí. Aunque ella había salido del lugar, su corazón no había salido de ahí. Y se convirtió en una estatua de sal. Y la sal que pierde, hermano amado, su sazón, se vuelve insípida. Y ahí murió. Ay, pastor, pero por lo menos no la perdió toda, se murió la esposa, pero todavía le quedan las hijas. Sus hijas no eran justas. Sus hijas se contaminaron. Era tanta la contaminación que tenían las hijas de Lot, que de todas las cosas que ellos podían salvar de Sodoma y Gomorra, hágase la idea, no sé, un par de sandalias, un manto, una cinta. Salvan el vino, hermano. Salgaron vino. Y cuando estaban allá en una cueva, ellas dijeron, pensando: juicio vino sobre Sodoma y Gomorra, y solamente un varón queda nuestro padre. ¿Cómo tendremos descendencia? Y embriagaron a su padre y lo violaron. Y de esa violación de las 2 hijas de Lot, su hijo Moab y su hijo Amón, padre de los moabitas, padre de los amonitas. De los moabitas, un pueblo abominable ante los ojos del Señor. Ni por 10 generaciones iban a entrar en la presencia, sentenciados. Y Moloc, dios abominable de los amonitas, pueblo apartado del Señor. ¿De dónde salió? De los lomos de un hombre justo que no fue capaz de preservar la fe, la enseñanza en una justicia perfeccionada. De nada te sirve tener principios cristianos y mirar cómo tu hijo se prostituye, cómo tu hija se prostituye. Ay, pastor, yo temo a Dios, pero mi hija ya es grande, no le voy a decir nada. Error. Estás cometiendo el pecado de Elí. Estás viendo que tus hijos están haciendo lo malo y tú no les estás estorbando. Estás tolerando el pecado debajo de tu techo. Tú eres padre, tú eres responsable. Tú eres responsable de aconsejar, de enseñar, de guiar. Pastor, es que no quiero tener problemas con él, no quiero ya alto, no quiero tener problemas. No los tienen los problemas y Dios te va a pedir cuenta de eso. Aló, tus hijos viven bajo tu techo, tienen la responsabilidad de ser custodio, de enseñarles, de guiarles, de encaminarles en el camino del Señor. No basta solamente con que tú le digas, hijo, no haga eso, y siga haciéndolo. Tienes que estorbarle.
estorbarle. Las hijas de Lot no fueron estorbadas. Él aceptó toda esta realidad. Y después que Lot, hermano amado, parece, díganme en qué parte más se habla de Lot. ¿En qué parte más se habla de Lot? Hasta ahí llega Lot. Es tremendo ver cómo una justicia no perfeccionada termina con erradicar una descendencia. Entonces dice, justo a la manera de Noé, justo a la manera de Lot. ¿Qué tipo de justo quieres ser? Esos son los justos que vamos a ver hasta hoy. Vamos a ver otros justos que encontré bien lindos, unas enseñanzas bien lindas con respecto a ellos. Pero yo te digo en este día, no seas justo a la manera de Lot, porque Lot toleró muchas cosas y terminó destruyendo y perdiendo a su familia. Pídele a Dios que Él te ayude a que tu justicia sea mayor que un escriba, que tu justicia sea mayor que un fariseo, que tu justicia no sea para ser vista de los hombres. Si el juicio parte por la casa para el justo, ¿en qué lugar quedará el impío y el pecador? Si a ti Dios te va a pedir demanda, ¿en qué crees que va a estar la exigencia para aquel que no conoce a Dios? ¿Cuántos quieren rogar al Señor que Él les ayude y que nuestra justicia evolucione? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que sea perfeccionado. ¿Por qué Dios nos habla esto? Porque antes que venga el día del Señor, ese día glorioso que tú estás esperando, porque mire, termino con esto. No es lo mismo saber, no es lo mismo esperar, no es lo mismo amar. Hay gente que sabe que el Señor vendrá por una iglesia más que vencedora. Hay gente que está esperando que el Señor venga, pero hay gente que ama su venida. No es lo mismo saber, no es lo mismo esperar, no es lo mismo amar. La corona no está reservada para los que saben, ni para los que esperan. La corona está reservada para los que aman su venida. Entonces, que nuestro amor sea grande por su venida y podamos decirle: ven, Señor Jesús, te espero. Y si tú le esperas, vas a querer que tu corazón sea perfeccionado, que sea descontaminado, que se vayan cortando las ataduras que tú tienes, que se vayan cortando las cadenas que tú tienes. A lo mejor tú en este día le dices: Señor, tengo una atadura en mi carácter, que en este día Dios te ayude a cortarla. A lo mejor tú tienes incredulidad en tu corazón, que Dios la quite en este día. A lo mejor hay lazos que tienes con el engaño de las riquezas. Hay decisiones que tienes que tomar y todavía estás abrumado sin tomarlas. Y llega el momento donde Dios te confronta con su palabra y te dice: hijo, te doy la oportunidad, te quiero sacar de ahí, no titubees. Deja que Dios guíe tu camino, deja que Dios guíe tu casa, deja que Dios guíe tu familia, deja que Dios guíe tus pasos, y vas a ver que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar, que Él te ayudará.